Descansar, jugar, meditar o simplemente dormir, tareas fundamentales del desarrollo integral del ser humano, tan importantes como emprender, trabajar o estudiar. Muchas veces la recreación, la manera de hacerlo, de vivirlo, la manera de construir cada momento es la mejor forma de llegar al descanso. El ocio es necesario para un mejor rendimiento, tanto físico como mental. Y sea cual sea nuestra ocupación, siempre se aconseja respetar los ratos libres, buscarlos y atesorarlos para retomar nuestras obligaciones de manera eficiente y con la mente despejada. Las endorfinas nos hacen obviamente que proyectemos una sensación de felicidad, de paz, de tranquilidad. Entonces hay que poner más empeño en eso y darse el tiempo para ser feliz en actividades de ocio. Llegamos al viernes, día feliz de la semana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto es Al Mediodía, Arturo. Claro que sí, al fin viernes, como dicen por ahí, Vanessa. Buenas tardes a todos y gracias por sintonizarnos como siempre. Fin de semana, perfecto para el ocio. Imagínate. ¿Y qué implica el ocio? Es el tema que estamos proponiendo para este viernes, así que desde ya sintonice este programa, quédese con nosotros, tenemos una hora para darle recomendaciones y para explicarle que el ocio no es una palabra negativa, es algo importante para la vida de cada ser humano. Por supuesto, pero cuando uno se acuerda, ¿no?, de cuando era chiquito le decían, no seas ocioso, eso se deriva de la palabra ocio, entonces uno ya iba maquinando y luego le queda obviamente la idea de que es malo ser ocioso o es malo el ocio. Bueno, de ninguna manera el ocio es malo. El problema es que no sabemos bien cómo implementarlo en nuestras vidas de forma positiva. De pronto, ¿cómo administrar nuestro tiempo? Tal vez estamos haciendo cosas en las que sí estamos desperdiciando esos minutos valiosos, por ejemplo, estar siempre pegado al televisor, por ejemplo, dormir en exceso. Así que nosotros aquí estaremos dándole recomendaciones valiosas para que ese tiempo de ocio sean momentos en el que a usted, por ejemplo, le surjan buenas ideas. También es importante saber, además, cómo relajarse, cómo poder descansar, en realidad descansar, olvidarse, desconectarse. No es sencillo, Vanessa, yo creo que alguna vez todos lo hemos intentado y para algunos será más fácil que para otros. Para mí particularmente es complicado esto, desconectarme totalmente y un fin de semana, por ejemplo, no hacer nada. Y no hacer nada a veces significa hacer mucho para uno. Por supuesto que sí. Y también en este espacio, hoy día viernes, tenemos el segmento que es tan especial para nosotros, en el que nosotros queremos fomentar la lectura, no la locura, no, la lectura. Bueno, también. Bueno, también, ¿por ¿no? qué no? Porque leer nos vuelve más locos, por lo tanto, con mayor imaginación. Desde el buen punto de vista, por supuesto, porque hoy vamos a leer también con Laura Montilla. Así que es un programa en el que estaremos abordando muchas temáticas. Usted desde ya puede sintonizarnos, puede también coger el teléfono, anotar los números que están en pantalla, 3970-813, 3970-822, porque el contacto para nosotros es muy importante. Usted es el principal actor de este espacio. Claro que sí, entonces nosotros les vamos a presentar nuestro primer reportaje, para el que le recomendamos que se vaya acomodando, pues empieza el fin de semana, empieza también el buen ocio. ¿Cuándo fue la última vez que dedicó tiempo a despejar su mente, relajarse y hacer cosas que le diviertan? Seguramente no lo recuerda, porque llevamos una vida acelerada, donde vivimos para trabajar y no dedicamos tiempo para disfrutar del ocio. Para muchas personas, esta palabra les suena mal, porque inmediatamente la asemejan con una falta de actividad seria y, en el peor de los casos, hasta el de un vicio mal adquirido. Sin embargo, el ocio es necesario para un mejor rendimiento, tanto físico como mental. Y sea cual sea nuestra ocupación, siempre se aconseja respetar los ratos libres, buscarlos y atesorarlos para retomar nuestras obligaciones de manera eficiente y con la mente despejada.
Ya lo saben entonces, el ocio, ese momento importante en el que uno debe dedicarlo a uno mismo, porque dicen que además es como tú decías, Vanessa, hace un momento, el momento en el que a uno le pueden llegar también fantásticas ideas. Ya sabes que a mí me gusta traer esas definiciones también que consulto en el internet y tengo una, por ejemplo, para que la gente la escuche en casa. Podríamos decir que el ocio es el periodo en el que se realizan actividades que no tienen que ver con el trabajo y estas actividades tienen como propósito quitar o disminuir el estrés y tener ocupada la mente en otras cosas que no sean las obligaciones, para así tomar conciencia de uno mismo. Por supuesto, imagínense, es que es importante el ocio, vivirlo desde ese modo. Yo les pido ahora le recibamos a uno de nuestros invitados del día de hoy, Vanessa, quien nos va a ayudar en este importante e interesante tema. Así es el doctor Lobsan Espinosa, psicoterapeuta, y él está acompañándonos. Quiero también contarles que fue profe mío. Ah, no le creo. Sí, fue profe mío en la Facultad de Comunicación. Muy bien. Aplicadita, Vanessa, muy ¿no? bien. Sí, claro que sí. Puntualita también de aquí, muy bien, cumple todas las tareas. Cosas, Pero tenía mis momentos de ocio también en clase. Está bien. Sí. Bienvenido, Lobsan. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas Tome gracias. asiento entonces, por favor. Yo me siento a este lado. Por lo pronto esa silla va a quedar vacía un tiempo más hasta que llegue nuestro siguiente invitado. Y nosotros, Vane, arrancamos el tema, pero antes les queremos invitar ya a que nos llamen para que nos propongan qué podemos hacer con el ocio, a dónde podemos ir en nuestros momentos de ocio. O usted que nos diga qué es lo que hace en sus momentos de ocio, lo logra disfrutar, logra desconectarse. Por favor, cuéntenoslo al 3970-822 o al 3970-813. Las líneas están abiertas para escucharle a usted. Lobsan, bueno, muchísimas gracias. Comencemos entonces. Nosotros dimos aquí algunas definiciones sobre lo que es el ocio, pero ¿qué es para ustedes el ocio y qué representa en la vida de cada ser humano? Claro, es importante tomar en cuenta que es parte de un proceso normal. Todo lo que nosotros hacemos está basado en dualidades, está basado, por ejemplo, en trabajo y en descanso, en actividad y en pasividad. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que el ocio, si partimos desde su propia etimología, significa literalmente tiempo para hacer por gusto y no por deber. ¿Sí? Entonces el ocio como una parte fundamental estaba desde hace mucho tiempo atrás vinculado con la filosofía, porque inclusive hay algo que se llama el ocio filosófico, que era algo que los griegos practicaban desde hace mucho tiempo atrás y tiene una característica muy particular. Recuerden que los griegos de alguna forma son quienes instauraron las academias, las escuelas, y la misma palabra escuela es una palabra que significa de escola, significa el tiempo dedicado a adquirir conocimiento a través del descanso. Entonces, cuando uno está en la escuela, está en un tiempo y en un espacio determinado para facilitar el ocio y a partir de ese ocio aprender, porque el objetivo básico del ocio es el aprendizaje de uno mismo y el tranquilizar su propia alma para poder tener un adecuado reflejo de lo que uno quiere. ¿Estamos entendiendo de manera general los ecuatorianos este tiempo de ocio? ¿Estamos aplicándolo bien? Y le digo esto sobre todo por índices que tenemos de la UNESCO, de que nuestros niños están dedicándose demasiado al estudio formal, los adolescentes también están inmiscuidos en muchas actividades de tipo educativo y que no se diga, los adultos y los adultos mayores estamos metidos en el trabajo. ¿Sabemos cómo hacer tiempo de ocio? Específicamente como humanos capitalistas, no. O sea, esa es una cuestión que también hay que verla desde un contexto profundo de la ideología que nos domina. La ideología que nos domina es principalmente el hecho de producir y de funcionar, no el hecho de contemplar. Entonces tenemos una dualidad muy fuerte entre la función y la contemplación. Entonces creo que es importante tomar en cuenta y regresar de alguna forma a un equilibrio normal. Porque, por ejemplo, las filosofías antiguas consideraban las 24 horas del día como un programa específico. 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para servir al prójimo. ¿Sí? Entonces, en todo ese tiempo se involucra necesariamente el ocio como algo importante, ¿no? Porque el ocio nos permite encontrarnos con la iluminación. Cuando uno está tranquilo, cuando está en paz, cuando está sosegado, es cuando de repente vienen como a Newton las ideas de la gravedad o vienen cosas específicas que nos permiten trascender una problemática porque nos hemos tranquilizado. Entonces pienso que no es necesariamente ecuatoriano, sino capitalista, una filosofía muy profunda que nos ha obligado a estar funcionando constantemente y a producir, cuando no se nos ha enseñado que el exceso de producción puede generar retención. Y es lo que sucede cuando no tenemos tiempo de ocio, nos congestionamos psicológicamente. Usted toma algo muy importante que es el tema del capitalismo, y en el capitalismo queremos producir más
para tener más. Y nos estamos olvidando de otras esferas, de otros ámbitos de nuestra vida privada que tienen que ver con la familia, con los amigos. Si tal vez salimos más temprano del trabajo, buscamos otro trabajo para producir más. Claro. ¿Dónde queda el ocio? Claro, claro, y es justamente el dónde queda es lo que genera la ansiedad y la enfermedad mental. Ahí queda. Queda en el momento en el que uno no puede dejar de hacer y solamente el cuerpo lo detiene enfermándolo, porque la enfermedad de alguna forma es una pausa que el cuerpo le pone para estar en ocio, para no moverse, para quedarse quieto y para pensar. O sea, el cuerpo nos obliga a descansar. Exactamente, porque el trabajo necesariamente está relacionado con el descanso. ¿Sí? Trabajo y descanso van de la mano, son los dos lados de la moneda. Ahora, este tema del trabajo y de la competitividad ha marcado ya, yo creo, el mundo y sobre todo algunos lugares del planeta. Hemos visto cómo suceden suicidios y hasta muertes rápidas por temas de estrés. El estrés es la nueva enfermedad psicológica que nos trae el hecho de no tener ocio. Sí. ¿Eso puede ser? Claro, totalmente, porque el estrés es velocidad, el ocio es en cambio lentitud. Entonces se maneja con cuestiones de espacio-tiempo, ¿no? Cuando estamos estresados no tenemos ni espacio ni tiempo para otras cosas. Lo mismo debería ser cuando estamos ociosos, no debería haber ni espacio ni tiempo, sino solo para contemplar. Ese es el objetivo del ocio, ¿no? El ocio filosófico, el ocio productivo está conectado con la contemplación. Es decir, uno ahonda sobre su propia inteligencia con el objetivo de tener calma y tomar decisiones con libertad. Esa es la práctica del ocio. Mélida Tapia nos está llamando también desde Quito, es nuestra primera llamada de este viernes. Ya están en la pantalla también los números telefónicos para que usted, si tiene alguna inquietud, se contacte con nosotros. Mélida, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está? Cuéntenos cuál es su inquietud o cuál es su recomendación. ¿Usted se dedica tal vez mucho a trabajar o si tiene tiempos de ocio? Bueno, pues obviamente por estos tiempos todo el mundo tiene que trabajar. Todo el mundo, si el que no trabaja no tiene para comer, pero sin embargo yo coincido con el señor psicólogo que dice que también hay que darse un tiempo, pues un momento de meditación, de qué sé yo. Y para mí personalmente, yo que soy una mujer católica, no hay mejor lugar para meditación que irse a un templo. No importa si puede. Es más, para meditar, irse a un templo. Usted no necesita ir a la iglesia cuando está dando el Padre Misa, porque incluso ahí no hay como ni siquiera meditar, que uno se está viendo lo que entran, lo que salen, en fin. Pero si es que uno se va y se sienta en un templo así tranquilo, pensando, como decía el señor psicólogo, le pueden venir incluso cosas a la mente, y entonces ahí la mente de uno se ilumina. O sea, eso es mi punto de vista, ¿no? Y otro, como decían también ustedes, hacer ejercicios. También, o sea, darse un tiempo, o sea, uno se debe dar ese tiempo. A mí mi esposo por mi cumpleaños me regaló una bicicleta. Yo dejando un día hago esa bicicleta estática porque tengo un problema de la pierna. Entonces, yo después de eso me levanto, o sea, uno es así que se levanta después de haber descansado toda la noche, se levanta cansado. Es así, no sé, a veces conmigo sucede eso. Y yo hago esa media hora de bicicleta y me quedo totalmente bien, totalmente tranquila. Y me pego un baño y ya. O sea, eso es mi punto de vista, ¿no? O sea, yo coincido con ustedes también. Claro ir a que un sí. templo y los ejercicios. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por la recomendación. Obviamente cada persona tendrá esos momentos o esos lugares de ocio preferidos. Yo creo que hay que distinguir, pero también entre el ocio per se y las actividades extralaborales. Es decir, por ejemplo, a la gente le gusta hacer deporte, le gusta ir a jugar fútbol 2 veces por semana. Eso ayuda también un poco a relajarse, a distender, a desestresarse, pero eso no necesariamente es ocio. Yo creo que el ocio es, como usted dice, la observación o el relax del cuerpo y de la mente, porque lo otro siguen siendo actividades. Claro, sí. Justamente me gustaría leerles algo. Este es un libro que escribí el año pasado y del que hago algunas reflexiones específicamente sobre la parte espiritual. Y hay un libro muy hermoso que justamente toma en cuenta todos estos temas, ¿no? El libro se llama Cultivando las raíces de la sabiduría y es del chino Hong Jingmin. Y él dice: en la tranquilidad los pensamientos son claros como el agua y se puede ver la verdadera esencia del corazón. En los momentos de ocio, el espíritu no está apresurado y se puede ver las verdaderas intenciones del corazón. Y en una vida sencilla, la actitud es modesta y moderada y se puede sentir la verdadera virtud del corazón.
Para examinar el corazón no hay nada como estas tres cosas. Entonces es tan importante, ¿no?, el hecho de hacer una evaluación del corazón en la tranquilidad, en la ociosidad y en la vida sencilla. Sí, son consejos de los chinos de hace más de 500 años, ¿no? Lobsang, ¿qué hacer y cuánto tiempo dedicarle al ocio? Me imagino que no es una fórmula que se aplica para todos los seres humanos, pero en promedio, ¿cuál sería la recomendación para tener pues una vida armónica con uno mismo? Sí, lo importante de esto es, si lo vinculamos con algo psicoterapéutico, tomar en cuenta lo que en la psicoterapia se está utilizando actualmente, que es algo de hace mucho tiempo atrás, que es el mindfulness o un tipo de meditación zen, que nos dice que más o menos en 5 minutos uno puede tomar esa conciencia y primero autoobservarse, porque en este caso el ocio vendría a ser la autoobservación primero de uno mismo y luego de lo que le está sucediendo. Entonces, cuando uno se autoobserva, ¿qué es lo que hace? En 5 minutos puede tomar asiento y al cerrar los ojos respirar y mirarse como si fuera un testigo de sí mismo, mirarse desde afuera y mirar primero su cuerpo, luego sentir sus emociones y finalmente experimentar sus pensamientos. Son como las 3 paradas que uno puede hacer para tener este momento de ocio que no lleva más allá de 5 minutos y que es muy revitalizador. Hay que aprender a hacerlo. Hay que aprender. Y les vamos a dar nosotros a lo largo del programa algunas tips y recomendaciones para poder hacerlo. ¿Qué le parece, verdad? Correcto. Vale la pena para que ustedes que estén en casa lo puedan hacer. Y sobre todo también Rosa Castro, quien nos está llamando desde Quito. Estimada Rosa, bienvenida, buenas tardes. Señor, buenas tardes. Yo soy una persona de la tercera edad, trabajé como maestra por más de 30 años, después me dediqué a hacer tareas dirigidas. Por circunstancias de la vida perdí a mi primera nietita. Entonces, hay momentos en que me siento sola aquí en casa, mi esposo viaja, ya mis hijos son adultos, de sus vidas. Hay momentos en que me siento sola con deseo de llorar, Entonces, ¿qué es lo que debería hacer en ese momento? ¿Qué me aconsejaría a la persona que está participando, que se está explicando? Estimada Rosa, les tenemos que pedir 1000 disculpas. Bueno, entendemos que parece que se encuentra con algún tipo de soledad desde algún tiempo y nos pide algún tipo también de ayuda o recomendaciones. La soledad sí es compleja y más bien ahí uno a veces tiene muchos tiempos de ocio y el tiempo de ocio también puede llegar a deprimir. Claro, ¿Cómo hacemos? Pero es importante distinguir las palabras. En este caso, la soledad es algo constructivo. Lo que es destructivo es la desolación. Eso es lo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Porque la soledad es un estado en el que uno madura consigo mismo, crece consigo mismo porque se conversa y se conoce, ¿sí? Pero no así la desolación, que es cuando sentimos esta experiencia que nos estaba contando nuestra escucha. Entonces, en ese caso es importante, la primera pauta por psicología y con una cuestión de educación emocional es reconocer lo que está sintiendo. A veces uno reniega de lo que está sintiendo y no lo reconoce, y el momento de renegar se hace más grande el conflicto. Entonces, por eso es importante reconocer, me siento triste, estoy incómodo o incómoda y reconozco que estoy experimentando esto. Entonces, cuando uno se da permiso para poder sentir ciertas cosas, accede a otro tipo de información y es la propia mente que se está tranquilizando porque está dando un momento de sosiego para poder tomar luego decisiones. De allí la iluminación, ¿no? En este caso, bueno, tenemos una llamada en espera, pero solo para precisar y terminar de ayudarle a la amiga televidente que nos llamó. Es una adulta mayor, su esposo dice que viaja mucho, sus hijos tampoco están con ella. ¿Qué tipo de actividades serían positivas en el caso de ella? Ahí es importante, sin importar la edad, tomar en cuenta la meditación como tal, el yoga como tal, actividades que le permitan conocerse mejor, porque ya ha conocido su mundo externo, ya sabe que su esposo viaja, que sus hijos hacen lo demás, pero ¿qué de ella para adentro? Eso es importante, aprender a reconocerse a uno mismo. Para luego tal vez buscar el apoyo en otras personas, ¿no? Exactamente. Tenemos otra llamada en este momento. Pilar Llerena nos llama desde la ciudad de Quito. Pilar, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Cómo está? Mucho gusto. Gracias por el programa. Gracias. Llamo por una recomendación en especial. Primeramente, demos gracias a Dios por darnos un día más de vida. Yo lo que recomendaría es que en vez de tirarnos a morir, claro, cada persona tenemos nuestra forma de ser, pero yo pienso que si ya al menos llegamos a una cierta edad, debemos preocuparnos de nosotros y dedicar un momento del día para nosotros. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo 62 años. Yo todas las mañanas dejo lo que usted, señorita, por hacer. Y me voy al gimnasio, hago gimnasia 1 hora diaria. Créase que todo el día pasó bien, tengo el ánimo bien, mi autoestima ha subido muchísimo.
aquí en la casa me siento más activa. Entonces es una forma de yo quererme. Pilar, ¿cuánto tiempo más o menos lleva usted haciendo esta rutina de ejercicios? Sabe que recién estoy unos 2 años. Yo más bueno. antes solo me dedicaba, que me levantaba, que la casa, que el trabajo, a ponerme a sufrir por todos los problemas diarios. Como soy dirigente de una organización de comerciantes, a sufrir por los problemas de los compañeros. Y yo vi que eso estaba mal. Es decir, que el deporte le ha ayudado. Mi hogar. ¿Y el deporte le ha ayudado mucho? Muchísimo, muchísimo, y es una recomendación que hago a toda la gente que se dedique una horita diaria para la gimnasia, para el deporte, para lo que desee. Por supuesto que sí, claro que sí, estamos de acuerdo con usted. Muchas gracias por la recomendación. Y sí, importantísimo, Vanessa, también hacer ejercicio, también tener momentos de ocio y que dentro del ocio esté esto de la meditación, que es tan importante, pero que no es tan fácil tampoco. No, no es tan fácil, pero estaremos dándole también recomendaciones para que usted lo haga en casa. Tenemos que hacer una pausa, al regresar estará otro invitado aquí dándonos otro tipo de consejos, también de sugerencias, así que todavía tenemos programa para largo para que usted también nos llame. 3970-813, 3970-822, el contacto al mediodía. Al mediodía estamos hablando de la importancia del ocio, del tiempo libre, de ese esparcimiento, de ese conocerse a uno mismo, que también pues tiene repercusiones muy importantes en nuestra salud física y mental. Nuestro segundo invitado ya está aquí en el estudio, muchísimas gracias por su presencia. Él es Juan Pablo Vintimilla, él es coach, con quien también pues necesitamos preguntarle algunas cosas porque tenemos mucha sintonía en este momento, gente que quiere saber cómo hacer que este tiempo de ocio pues sea positivo y qué debo hacer en el tiempo de ocio. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a toda la gente que está mirando. Buenas tardes. A ver, hay una cosa muy importante y es que es por la creencia que se tiene que el ocio es algo malo. Es decir, ahora hace un momentito, ¿no? El tema de hacer ocioso es la creencia, sí, tal vez lo trasladaron. Una creencia nos pasa desde que cuando mis padres me enseñaron que estar acostado en la cama es malo. O mis amigos, oye, ocupa tu tiempo, mis tíos, ¿no? Entonces estas creencias se van fundamentando o se van instalando en el tiempo y termina siendo un tema limitante. Entonces muchas veces no me encargo del ocio por una creencia limitante, porque estar en ocio es malo. Y en realidad es una posibilidad de equilibrar mi tiempo. Y que hay muchísimas formas de hacerlo, a veces hasta con lo más sencillo, que es la música. La música es una buena opción para ocupar el tiempo, ocupar el ocio en el tiempo. Es decir, y estar consciente que cuando organizo mi día, esté instalado, que voy a darme un espacio para mí. El ocio es un espacio para uno mismo. ¿Cómo puedes hacerle tú? Nos hablabas un poco, si es que su día empieza a las 6:30 o 7:30 de la mañana, ¿cómo debes planificarte para por ahí tener un espacio de ocio también, de desconexión? Primero estando consciente de que mi tiempo también es igual a estar con ocio. Eso es importante. Muchísimas veces, por temas de preocupaciones, por prioridades, nuevamente, por temas de creencia, me olvido que el ocio es parte de mi tiempo y que debo tenerlo. ¿Por qué? Porque es una forma también de utilizar mis emociones, ¿cierto? Daniel Goleman, en su libro de Inteligencia Emocional, en 1997, cuando escribe este libro, te dice que las emociones son funcionales. Y que, claro, si yo, y lo decía hace un momento el psicólogo que escuchaba con atención, que las emociones, para poderlas canalizar correctamente, que es el tercer paso, y usarlas correctamente, hay que estar consciente de lo que estoy sintiendo. Entonces, hay que chequear un poquito qué creo yo sobre el ocio, porque a veces cuando uno está acostado, dice, voy a darme un ratito de descanso porque estoy cansado, inmediatamente tienes un pensamiento que dice, no, capaz ya me llaman. A desayunar, pero si me acabo de acostar, no, por favor, tiende la cama. Entonces, hay muchas cosas que pasan dentro de esto, que dispara esa creencia y dice, no, estar acostado es malo. Claro. No, porque es pérdida de tiempo. Y en realidad, no es que pierdes el tiempo, es que te pierdes tú en ese tiempo, claro, que es diferente. Interesante. ¿No? Tenemos otra llamada en este momento. Muchísimas gracias porque tenemos las 2 líneas de teléfono que están sin parar de sonar. Luis Castillo está comunicándose en este momento desde la ciudad de Quito. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Felicitándoles. Ustedes siempre tienen temas muy importantes. Gracias. Desgraciadamente el otro día que hablaban de sexualidad no pude comunicarme, pero ahora tengo esta suerte. Bueno, en realidad hay que partir de una cuestión.
la concepción que tenemos la mayoría de la gente de ocio. Ocio con una cosa mala. Cuando ocio en la concepción conceptual es muy diferente a la que tiene la gente común. Entonces en la gente común hay que quitar ese término de ocio, sino decir simplemente es una especie de tu recuperación, de tu trabajo, de tus quehaceres diarios. Luego, para quitárselo, hacer uso del ocio se puede hacer, como decía la señora antes, haciendo gimnasia. Pero en la gimnasia no concentrándome en una cuestión netamente de física, muscular, de esas cosas, sino saber que yo hago ese ejercicio y en ese ejercicio, mientras yo lo hago, pues me concentro en que se está fluyendo toda la energía en mi cuerpo, con lo cual se produce un descargue de energía, un descargue y una recuperación pronta de uno. Es una manera de hacer ocio. Otra, oyendo música, una buena música, nuestro cerebro se tranquiliza y vamos a dar flujo a ideas buenas y positivas, porque cuando uno se está trabajando, las ideas realmente del trabajo y de una superación más bien personal, material. Luego una cosa fundamental que decían que me dijeron ahí, que el ocio no está con una filosofía capitalista, y es la verdad. Porque dentro del capitalismo nuestra mente está en hacer dinero para cubrir necesidades impuestas actualmente por un mundo mercantilista. Todas las cosas que nos han generado actualmente y nuestra ambición de obtener más dinero es por la cuestión mercantilista. Nos hacen crear necesidades que no realmente son necesidades, unas cosas superfluas, y entonces ahí sí se nos viene y se quita, y ahí sí viene, caramba, tengo que dejar la sociedad para producir más. Me parece una cosa realmente absurda. Luis. Luego, sí. Claro, es así, le queremos agradecer muchísimo por su llamada, en honor al tiempo y al resto de llamada que tenemos, le agradecemos y no sé si quiere alguna cosita más agregar. Sí, una sola cuestión nada más, que realmente en el ocio sea para nuestra recuperación, no para juzgarnos ni juzgar a los demás. Eso también es lo que nos destruye, y ahí sí ya no hay ocio. Al juzgarnos y a juzgarnos estamos destruyendo nuestro paso de ocio. Gracias. No, gracias a usted nuevamente. Nosotros seguimos con este tema, las líneas están abiertas, queremos también escuchar todo lo que ustedes nos quieren decir. Pero Vane, vamos a presentar un nuevo reportaje en el que también vamos a hablar del ocio. Excelentes recomendaciones las que nos están dando todos nuestros amigos televidentes. Muchísimas gracias por su sintonía. Pero usted hágase la reflexión también en casa. ¿Cuántas horas a la semana le dedica este tiempo para conocerse a usted mismo? Para tener estos espacios de tal vez de entretenimiento en el que hace otras actividades diferentes a las que hace cotidianamente. Tal vez el trabajo o tal vez las actividades del hogar. ¿Cuántas horas las hace? Y veamos a continuación en el siguiente reportaje por qué es importante de que empiece a hacerlo. Descansar, jugar, meditar o simplemente dormir. Tareas fundamentales del desarrollo integral del ser humano. Tan importantes como emprender, trabajar o estudiar. Así lo aseguran los especialistas, quienes coinciden que a la hora de descansar también se debe aprender a hacerlo bien. El estar acostado no es perder el tiempo, es descansar, es dar la probabilidad de poner un poco más de gasolina a las energías, a las emociones, el retroalimentar lo que nos está pasando en la vida, el dar un alto, el reflexionar, el ver un atardecer. Creo que son espacios mágicos en donde uno puede reflexionar para mejorar. Es así que el ocio, ese placer de no hacer nada, no debe ser mal visto. Evidentemente, siempre y cuando tenga un tiempo, un lugar y un motivo. Muchas veces el poder tener una hora en la soledad interior puede equivaler a un año de vida, porque en esa hora puede recuperar su sentido de sí mismo. Lo que tenemos que es poner un alto y conseguir ese tiempo de calidad, de ocio, disfrutar de esos momentos de respirar profundamente, disfrutar de esos momentos de compartir un juego, un domingo, un asado, una música. Yo creo que hay que regresar a esos pequeños detalles y evitar dejarse influir por personas que piensan que todo es producir. Descansar entonces también es vivir intensamente. Recuerde que el cerebro y el cuerpo humano también necesitan recargarse.
Y la mejor forma es el descanso sin presiones. Muchas veces la recreación, la manera de hacerlo, de vivirlo, la manera de construir cada momento es la mejor forma de llegar al descanso. Las endorfinas nos hacen obviamente que proyectemos una sensación de felicidad, de paz, de tranquilidad. Entonces hay que poner más empeño en eso y darse el tiempo para ser feliz en actividades de ocio. Relájese entonces, disfrute de sus momentos de ocio, no se sienta culpable y sea tan bueno para descansar como para trabajar. A veces el no hacer nada es hacer mucho, sobre todo para uno mismo. Lobsang, eso es así. Es importante que la gente entienda de una vez por todas que la meditación y el ocio son fundamentales, una piedra angular en la vida de una persona. Totalmente, sí, porque hay que tomar en cuenta también los frutos que nos da el ocio, ¿no? Como todo lo que se siembra se cosecha, si sembramos ocio también vamos a cosechar algo más. Las tres cosas que usualmente se cultivan cuando uno se dedica al ocio es desarrollar el espacio interior, es el encuentro con el reposo como tal y es el hecho de saborear lo que uno ha comprendido, que esta es una parte súper importante, ¿no? ¿Cómo es eso? Cuando tú estás en un tiempo de ocio y muy tranquilo contigo mismo, puedes darte cuenta de ciertas cosas, porque se están viendo claramente cuáles son tus intenciones hacia adentro. Entonces, si te das cuenta de este momento del ocio, es una parte en la que saboreas lo que puedes comprender y lo que ha sucedido a lo largo del tiempo. Y es importante entender que el ocio tiene su opuesto, tiene el negocio, ¿sí? El negocio significa negar el ocio, es decir, trabajar. Entonces, trabajamos, es decir, tenemos un negocio y también debemos tener un tiempo de ocio. ¿De ahí viene la palabra? Sí. Fue construida así, con esa premeditación. Totalmente, sí, la palabra en este negocio. Caso, premeditación y alevosía. Y alevosía. Es alevoso el tema, por supuesto que sí. Tenemos otra llamada en este momento. Jimena se comunica también desde aquí, desde la capital. Jimena, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo estoy pasando por un momento. En el primer embarazo de mi hija, yo trabajé hasta el último día, incluso yo misma cogí mi maletita y me fui a dar a luz. ¿Ya? Pero en este momento, son 7 años, ¿no? Ahorita nuevamente estoy embarazada, pero el bebé que tengo ahora es diferente. Yo siempre fui una persona activa y él me ha frenado completamente. Ahora me toca tomar el tiempo hasta pensar qué fruta voy a tomar, si está madura, me ha llevado por otro nivel más espiritual, cosa que no pasé con mi primera hija. ¿Pero cómo se siente con eso, Jimena? La verdad es algo especial para mí porque uno se siente culpable. Yo en mi caso ahorita me siento culpable con mi esposo al saber que yo antes de irme a acostar estoy pensando otras cosas como el sonido del pájaro, me está llevando a otro tipo de sensibilidad, tanto auditiva como olfativa, cosa que yo no pasaba con mi hija. Estoy más sensible en la naranja, yo la percibo a la naranja, o sea, la siento de una forma increíble y mi hijo se mueve cuando estoy cogiendo una fruta y sé que le va a gustar. Por ahí que no me va a hacer vomitar. Por ahí Jimena está esperando un artista en potencia, podría ser así, Lobsang. No sé, ahí eso es se lo genera que yo eso. Quisiera que me expliquen qué nivel de sensibilidad, porque mi esposo no me comprende, no llega a comprenderme lo que estoy sintiendo ahora, al nivel de, incluso siento al acostarme y el relajarme, siento cómo pasa la sangre por mis venas. Yo lo siento cómo va con mi cuerpo, es una sensibilidad completamente diferente. Muchas gracias. Jimena, yo le recomiendo, coja en este momentito el celular, póngale en la cámara de video y grábele para que su esposo le escuche en la noche lo que le va a decir Lobsang en este momento. Sí, bueno, hay que tomar en cuenta que la actividad que se está percibiendo ahora en el embarazo está muy conectado con las sustancias endócrinas, es decir, toda una cuestión hormonal. Entonces, a partir de las hormonas determinan también ciertos comportamientos mentales y lo que la persona que nos está comentando ahora su situación está experimentando, está yendo por un proceso de sensibilización con respecto a su propia identidad y al poder que tiene de ser madre. Es decir, se está dando cuenta, aunque ya haya tenido una hija anteriormente, que por primera vez va a ser madre. Se está identificando con ese rol profundo que implica cobijar y proteger. Entonces, una de las cosas importantes que puede hacer para poder sensibilizar esto es escuchar música barroca. La música barroca tiene un tipo de frecuencia muy particular que permite que la
conciencia se abra y nos permite estar en una frecuencia que se denomina la frecuencia alfa. Entonces, cuando escuchamos música barroca, ganamos por muchos medios, ¿no? Por una parte, la tranquilidad del espíritu, por otra parte, en el caso de mujeres embarazadas, la tranquilidad de su hijo que está en camino o del hijo que está lactando. Entonces, es muy importante esta conexión con el ocio y con el sentir cómo circula la propia sangre a través de la música, que en este caso es la música barroca, principalmente la música de Bach, ¿sí? ¿Qué le podemos decir entonces al esposo de Jimena, que está un poquito molesto porque tal vez Jimena está en otro proceso de sensibilización? Claro, que sea compasivo, que se meta en los pies de su esposa, ¿no? O sea, que sepa que está viviendo en consonancia con otro ser con el que ha decidido continuar su vida. Entonces es importante la alteridad, la compasión, ponerse en los zapatos del otro, tener empatía. Eso es una parte importante de la inteligencia emocional. Juan Pablo, mientras estaba revisando también un poco la información de lo que tiene que ver con el ocio, hay países también que ya han reconocido la importancia de que para que sus empleados sean más productivos, darles tiempo. Y estaba revisando la normativa colombiana, en el caso de ellos decían, en empresas que tengan más de 50 empleados que cumplan una jornada completa establecida por la ley, deberán ofrecerles a la semana 2 horas de actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación. Esto para reducir los índices de ausentismo, también para ahorrar dinero y también para que los empleados estén más felices. ¿Le parece a usted esto una buena política? Lo que pasa es que aquí en Ecuador también se está aplicando ya. Estas son las famosas pausas activas, que son como romper las jornadas de trabajo para generar una desconexión hacia la rutina y empezar a generar procesos creativos. Hay empresas que inclusive han generado como comités de este tipo de creatividad para desarrollar proyectos internos. Estaba escuchando con atención a la señora y solamente quisiera darle una recomendación. En esos espacios de sensibilidad que uno está, son muy buenos para generar momentos creativos, ¿no es cierto? Les pasa mucho a los músicos, les pasa a los pintores. La recomendación que le haría, inclusive para generar la empatía que habla el psicólogo, es importante integrar. A veces, cuando me ha pasado a mi esposa, hace un año estaba embarazada, tenemos una hija de 1 año y 4 meses, y hacía muchos ejercicios de integración, porque el esposo no entiende el proceso de la esposa porque está embarazada, obvio, y por la naturaleza. Pero, y realmente a veces los esposos tenemos como impotencia de poder hacer algo. Entonces, la recomendación es, en esos espacios de sensibilidad, lo primero es compartir. A veces la empatía no se genera porque no hay comunicación, ¿no es cierto? Y desde quién necesitas empatía. Es decir, si yo quiero que mi esposo sea empático conmigo, entonces le voy a empezar a contar lo que estoy pasando, ¿no es cierto? Para que pueda integrarse. Muchas veces cuando los aislamos de la situación, perdemos perspectiva y esa disociación hace como que no entiendas lo que está pasando y cometes errores humanos que son inconscientes. ¿Cuál puede ser un ejercicio de integración para la persona que por ejemplo, está dibujar, viendo? Por ejemplo, dibujo, porque a veces la gente escribe lo que piensa y dibuja lo que siente. Entonces, ¿por qué no dibujar en ese momento? Lo que a uno le nazca. Claro, mira, me está pasando esto, o mira, estoy al lado, es importante la posición, que estén nunca frente a frente, porque corporalmente significa como confrontación. Desafío. Sí, no me voy a sentar al lado y decir, mira, esto me está pasando y quiero compartir. ¿Tú qué aportarías en este dibujo de cómo te sientes frente a esta situación, de que estoy muy sensible? Entonces, compártete de una forma diferente. La otra es buscar un espacio en casa distinto al que comúnmente se tiene para discutir, porque a veces en casa tenemos el típico momento o el espacio para discutir, la cama, ¿no? Vamos a un lado, vamos al patio, vámonos a las gradas, cambiamos el contexto para que la conversación sea diferente. Entonces, como sugerencia para la señora que estaba hablando. Buenísimo. Ahora, decía el tema de las empresas, y el tema es muy importante, las pausas activas, justamente porque es la desconexión, y se busca con esto que el colaborador en la empresa sea un aporte mucho más humano que laboral, ¿no? Cuando las empresas se enfocan en las personas y no solamente en las estructuras. Vemos que las grandes empresas del mundo ahora tienen estas especies de pausas activas obligatorias, y más que pausas activas, son absolutamente otro tipo de edificios en los que la gente se desempeña. No existen computadoras, no existen puestos, por ejemplo, ¿no? Perdón la interrupción. Hay una tendencia ahora de que es el happiness. ¿Qué es el happiness? Esto en las empresas es buscar que la gente sea feliz en el trabajo. Entonces, por ejemplo, si te hace feliz a ti escuchar un AC/DC mientras trabajas, pues está bien. Dele.
Si te gusta ir en bicicleta, pues perfecto, ¿no? O si quieres tener tu espacio que no sea en tu oficina y trabajar en el patio de la empresa, está muy bien. ¿Quieres llevar a tu perro? Sí, también hay pasa posibilidades, mucho, ¿no? claro. O el homework también, que ahora está muy de tendencia, que es trabaja en tu casa, tienes objetivos, pero estás compartiendo el ocio. Muchísimas gracias a Juan Pablo Vintimilla por sus recomendaciones. Se nos acabó el tiempo, ha pasado rapidísimo, hemos tenido muchísimas llamadas. Lobsan, tal vez una recomendación final para la gente que está en casa. Sí, una cuestión importante con respecto al ocio es que la parte básica del ocio es el entrar en nosotros mismos, ¿no? En la cotidianidad de nuestra vida, entrar en nosotros mismos, que es una parte fundamental, el autoconocimiento. Entonces considero que es muy importante el ser receptivos frente al ocio, porque el ocio nos abre hacia la iluminación. ¿Cómo se llega a la iluminación? No se llega con inspiración, se llega con trabajo y con paciencia. Muchísimas gracias. Entonces, y para eso no hay una fórmula que esté estipulada para todos, cada uno deberá ver cuál es su mejor momento de ocio, cuánto tiempo dedicarle también a este conocimiento de uno mismo. Muchísimas gracias también a Lobsan por traernos estos 2 textos que vamos a incluir en la maletita de Laura Montilla. Me parece fantástico, también lo vamos a leer otra vez. Muchísimas gracias. Lo último, antes de irnos, no sé si tienes tú contactos para la gente que quiere contactarte y pueda hablar contigo. Por supuesto, en redes sociales estoy como Coach Juanpa Oficial. Tenemos nosotros un centro de justamente de trabajo de este tipo. Hacemos actividades con cocina, con música, con videojuegos, con juegos de mesa, con Legos. Porque la ausencia del ocio también es la falta de creatividad. Buscar el ocio es a veces hacer cosas que nunca he hecho. Esto también es dar esos espacios. Por supuesto. Si por ejemplo yo nunca he cocinado algo, bueno, hacerlo, ¿por qué no? En este momento lo decía. Lobsan, en Facebook. En Facebook justamente pueden encontrarme como Taller Psicoterapéutico Kairos o por mi nombre, Lobsan Espinosa. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, dicho esto, busque espacios para conocerse, busque espacios para que haga algo que tal vez le haga feliz y se desconecte un poquito de su realidad. Claro que sí, y los temas de hoy no podían conectarse mejor, porque a continuación, en cambio, vamos a leer. Ya aprendimos más o menos cómo podemos identificar un buen lugar, un buen momento. Ahora, en cambio, le vamos a decir qué es mejor para leer. Venimos después de esta pausa. No se muevan. Pausa. Fui viajando entre letras, soñé, cada hoja que pasaba la viví, como en cuentos de hadas volé hasta el fin. Démosle voltio, démosle voltio. Ya sé que me gusta leer, es así y ya lo puedo creer. Mi querida Laura, a ver si podemos cantar juntos. Qué linda canción, porque además da un buen mensaje. Es la canción que usamos para contarle cuentos a los niños y hacer que les guste la lectura. Ya sé que me gusta leer y terminan todos gritando, a mí me gusta, que viva el ocio. Gracias por estar aquí otra vez. Sí, ese tema es apasionante. Hay una estadística que dice que el 3% de las ideas productivas se hacen en el trabajo. El 3% de las ideas, solo el 3%. ¿Y lo demás? En el ocio. En el ocio. Cuando te despiertas, cuando estás rascándote la panza, mirando las nubes en el cielo, buscándole formas, ahí. La fórmula del benzoato se hizo porque el hombre estaba mirando el fuego. Hay miles de ejemplos de que es en ocio donde pensamos, creamos y estamos más creativos, donde se produce. Pero hay que tener insumos. Un insumo para un ocio creativo son los libros. Los libros. Y tenemos buenas noticias. Sí. Tenemos buenas noticias, como todos los viernes tenemos ahí un montón de libros. 2 que están agregados en este momentito, que nos regaló de nuestro invitado. De nuestro invitado Lobsan Espinosa, Cultivos Mentales, belleza. Y el otro también son reflexiones de él como psicoterapeuta. Así que llámenos 3970-813, 3970-822 para que usted nos diga qué está leyendo en este momento, dónde le gusta leer, y todos los papelitos van a ser depositados aquí y al final vamos a sortear con nuestra identidad. Con nuestra identidad. Las blusas de Zuleta. Bellísimas. Bueno, fíjense, lo primero es, empezamos por el libro estrella. Tenemos un convenio, alguien me llamó y me dijo, mire señora Laura, usted tiene que decir el sello editorial, pero por porque favor, nada más que decir el nombre del autor no es suficiente. Ok, cómo no. Fondo de Cultura Económica. Ellos, ¿se acuerdan que la semana pasada regalamos un libro de Octavio Paz? Es el mismo fondo que tenemos un convenio con ellos. Nos dan los libros estrella. Este libro, yo le estaba diciendo a Arturo antes de entrar, tienes que leerlo, te lo llevas este fin de semana, lo lees en 2 horas.
Ah, rapidísimo. Buenísimo. Es la historia de la muerte de un guerrillero que quiso hacer la paz en Colombia. Carlos Es una Fuentes. historia real. Sí, Ya. la hizo Carlos Fuentes y no quiso que se publicara hasta que la paz se consolidara en Colombia, y no se ha consolidado, pero ya es póstumo este libro. Él lo dejó listo, pero no lo dejó armado, y tocó armarlo. La belleza como fue armado es que no te das cuenta que no fue Carlos el que hizo el armaje de la novela. Carlos Fuentes, por si alguien no lo conoce, se ha ganado todos los premios del mundo, es un mexicano que vivió en Quito cuando era pequeño. Y por eso el Fondo de Cultura le puso a la librería y al Centro Cultural Carlos Fuentes. Maravilloso. Tenemos, Mira, además te cuento nuestra primera llamada. ¿Quieren conversar contigo? ¿Cómo no? Rosario Adelante. Arevalo está llamando en A este ver momento. si le contestas tú, por supuesto. Aló, adelante, cuéntenos. Gracias, querida Laurita. Gracias. Yo soy una adicta a la lectura. ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones! Leo lo que me cae en las manos. Lee lo que Lee le lo que caiga le cae en en las las manos. manos. Perfecto. Yo fui hija única y no tenía con quién jugar, entonces me refugiaba en las bibliotecas. Eso era lo que yo pensaba que le podíamos contestar a la señora que se sentía sola. Que lea. Una de las cosas es que haga de los libros, se está leyendo en hospitales, se está leyendo en sitios de enfermedades mentales. ¿Para qué? Para que las personas se sientan acompañadas y cuando salen de la hospitalización ya tienen el libro como compañero. Oiga, yo quiero seguir hablando, pero rápidamente con Rosario, perdón. Rosario, estás en la línea todavía, ¿verdad? Sí. Cuéntame, ¿qué todavía estás estoy. leyendo ahora? Ahorita estoy leyendo El Quinto Jinete, es una novela de Dominique Lapierre y Larry Collins. ¿Ya? Sí. Y para ¿tú ves nuestro programa con alguna frecuencia? Todos los viernes he estado llamando, pero ahora es la Maravilloso. única oportunidad que tengo de salir al aire. Te voy He a estado preguntar, llamando, he bueno. estado muy ocupado, no he contestado el teléfono. Rosario, yo le cuento que va usted a poder llamarnos siempre. Y le digo rápidamente, ¿qué libro nos recomienda leer? Bueno, ¿Algún sencillo libro que pueda leerlo fácilmente? Me gusta J.J. Benítez, me gusta, bueno, esas novelas que a uno le tienen pendiente y se quiere acabar el libro en una noche y le quita el sueño y capaz de no levantarse. Se ni- trasnocha ni a- usted, ni a Rosario. comer. Terrible, luego no puede levantarse temprano a hacer Bueno, las... vamos a darle el regalo, Rosario, de este libro, porque esto ¡Bravo! para usted es... y para todo, yo quisiera tener 10 millones, dejarlos aquí, dejarlos allá. Este libro es una maravilla y usted que es una lectora lo va a disfrutar al máximo. Listo, Oye, el primer... que deje ya los favor. datos. Sí, ya. Rosario, muchísimas gracias por contarnos su experiencia. Le van a tomar los datos en la producción mientras nosotros seguimos revisando otro Gracias tipo de por textos. su llamada, Rosario. Mira, este libro se va a bautizar esta noche en la Casa de la Cultura. Así que una primicia. vayamos todos, sí. Se va a bautizar hoy mismo. Y tiene un poema que yo quiero que ustedes lo oigan porque tiene que ver con la lectura y el ocio. Se llama Luz. Siento la luz dentro de mi pequeña, creciendo, luminiscencia, palpitante, empujando en cada célula, fuego que se prende, incendio de amor, me rodea, penetra, sale, te alcanza a ti, a todos, se envuelve la ciudad, el país, el mundo, se extiende más allá de lo que veo y de lo que no veo, vibra con el universo, con el sol, las estrellas, es luz viva, consciente, sabe lo que es. Oiga, qué maravilla. Yo le recomiendo además cuando lea a Laura, ustedes cierren los ojos si nos están viendo por televisión, cierren los ojos y concéntrense nada más en lo que está diciendo Laura. Le vamos a dar la bienvenida a nuestra siguiente llamada, que es, ¿me confirman? Estefan Lavallén. Estefan Lavallén, desde Guayaquil. Estefan, bienvenido, hola. En Guayaquil, Estefan, ¿tú sabes lo que hay? Tú sabes lo que hay en Guayaquil. Hay una máquina que expende libros. Está frente al malecón y es de la Universidad de las Artes. Así Ya. que por $1, que son estos libros que hace la Fundación Espejo, Ya. son una maravilla. $1, $2 y tienen 2 revistas. Estefan, ¿está escuchándonos? Sí, No está en la llamada, pero nos No está está, ¿verdad? sintonizando, llamada, pero no ya se le preocupe. tomamos los Rocinante y datos. Babieca. Miren la máquina. Esta es la máquina que expende libros. Qué lindo. En Bélgica hay una máquina que expende cuentos. No cuesta nada. Tú metes, tienes que esperar el metro, entonces metes tu
tú no sé qué Piquete, metes, aprietas el alguna botón cosa. y te sale un cuento. ¿Y Y, este en mientras este tú caso esperas, cuesta? lo lees. Aquí sí, pero son libros que te dan. Ellos se acaban de asociar a nosotros. Tenemos los libros de la Fundación Eugenio Espejo, que también se pueden conseguir cuando pagas la luz, Ya. por un precio súper. Así Ya que ahí está lo Estefano tienen. en la línea. Estefan, háblanos. Aló, muy buenos días. Ajá, buenos días, cuéntanos. ¿Dónde Bueno, lees tú? básicamente estoy llamando porque yo con mi hija suelo leer lo que son libros, cuentos por la noche. Y solemos también ir a la Casa de la Cultura en Guayaquil al segmento que tienen pues los días sábados en la mañana para la lectura de libros con los niños. Es maravilloso, te felicito. Yo estuve ahí en esa casa, contamos cuentos para los niños, pero era una noche, prendimos velas y eran cuentos a la luna. Gracias por llamarnos, te ganas este libro que se llama Yo te quiero siempre. Nuestra autora es nada menos y nada más que Leonor Bravo Velázquez. Tiene una biblioteca Casa Palabra en La Floresta, donde atienden a los niños de la comunidad y de las bibliotecas. Es un encanto de mujer, las ilustraciones son una belleza y habla del amor incondicional. Yo no te quiero, hijo mío, porque hagas las cosas bien ni por la nota que saques. Yo te quiero, punto. Este es el sentido de este libro. Oye, Se lo qué ganó bueno. nuestra amiga. ¡Bravo! ¡Bravo! Un aplauso. Oiga, Regalando qué chévere. dos. Esto está regalando libros, es fantástico, me encanta. Yo le voy a pedir que busquemos unas frasecitas más para leer, para Perfecto. recomendarle otra vez a la gente que cierre las los leo. ojos cuando usted empiece Tú a leer. las lees. Yo Aquí. digo que a Xavier le encanta leer, yo me tropiezo demasiado. Vamos a leer en este momento, pero también frases famosas de Ay, famosos mírame esta también. maravilla. ¿Qué dice, Mario por Vargas ejemplo, ahí? Llosa. A ver. Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida. Premio Nobel. Ahí Yo está. leí, porque usted nos dijo que nos iba a tomar la lección, yo leí la semana anterior un libro de Mario Vargas Llosa, La civilización del espectáculo. ¿Qué tal? Leí lindo, sí. Recomendable. Sí, para nosotros que somos periodistas sobre todo, Sobre muy todo, un didáctico. tremendo Bien. libro para hablar de todo lo que es el espectáculo. ¿Se deben La- prestar los libros o no se deben Claro, prestar? y si pero sin ánimo de devolución, Y si dicen se lo algunos, quedan, ¿no? que se lo queden. Tú Eh, consigues. Mira todo lo que conseguimos nosotros, ¿qué Oiga, importa? Tenemos otra frase, Ajá. tenemos otra frase antes de que lea Vane. Dice, uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Jorge Luis Borges. Lindo, ¿no? Eso no tiene Ah, bonito. palabras, es por lo que hemos leído que nos crecemos, nos construimos y somos. Fíjate, esta mujer, esto es una maravilla, Zoila, ella fue la promotora de que las mujeres salieran a escribir crónicas en la ciudad. Qué lindo. Hubo en 1900, principio de 1900, se tomó la prensa, el periódico La Prensa y se destruyó. Y ella quedó sola porque metieron preso a todo el mundo, aquí en nuestro Ecuador. Entonces ella escribió esto en uno de los editoriales. Oigan eso y contextualicémonos con ese momento, Estoy aquí, ese pedacito. perfecto. A ver. La imprenta no es un artefacto, es un ser que palpita, siente y quiere. Personalidad animada por muchos cerebros, su espíritu es el de la humanidad. Por sus arterias corre sangre de 1000 generaciones. Su tórax de acero palpita impulsos de la ira del entusiasmo. Su alma se indigna, su boca condena el crimen y su brazo de hierro castiga a los infames. ¡Ah! Ahí está. ¡Qué belleza! Es mucho más Tienen que de leer lo que uno este cree, libro. ¿no? Esto, es una esto viene en varios tomos y es la primera vez que nosotros hacemos con los libros, con los plumazos de Zoila en la prensa, tomos. Un libro. Ah, mire Son usted. varios, Vamos pero a va a poner- regalar uno. Vamos a poner 2 frases más, nos faltan solo 2, para despertarle a usted que nos está viendo esas ganas de leer. Laura, ¿nos ayuda? Este tiene que ver con el tema de hoy. Nunca he tenido un disgusto que no me haya pasado después de 1 hora de lectura. Nada más y nada menos. Qué Ahora recomendable fíjense, frase. sí, verdad. Ahora miren, yo les traía un temita hoy. Hay sitios donde conseguimos libros que son inesperados. Por ejemplo, hay un taller de lecto, bordado y tejido, un club de lecto, bordado y tejido. Entonces tú vas con tu aguja. Ya. Este martes nos reunimos en un café que se llama 8:30 en La Floresta. El cine. El cine, y había una super película y casi nos quedamos a verla. pero Un qué buen grupo plan. de Qué gente plan. tejiendo y una persona lee. Eso se ha hecho muchas veces, pero se ha dejado de hacer. El conde de Montecristo dio su nombre a esos tabacos porque en esa fábrica se le leía a los obreros. Entonces ahora este grupo se lee. Si usted quiere pertenecer, nos llama, se mete en el grupo y ¿Dónde los tomamos la encuentra? ciudad. En Pero vamos a internet. hacer nómada. Cada semana nos vamos a ir a un Qué café lindo. distinto. ¡Súper! ¿Dónde Hay nos otro. encuentran? Ahorita En internet, pero hay alguna. no, forma ahorita como- solamente con el celular nos comunicamos.
Buenísimo. Después hay, en los cafés, hay una cosa que se llama enchúrrate. Enchúrrate. Ponen libros en una mesa y tú vas, en lugar de esperar, tú ves tus libros, lees. Hay miles de sitios donde uno no espera encontrar libros y los encuentras. Una última frase antes de llegar a los fanzines. A ver, antes de llegar a esa última parte, la última frase que dice lo siguiente: el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Por supuesto que sí. Así es. Eso es un hecho. ¿Qué es un fanzine? Esto es increíble. Los fanzines son personas, sobre todo artistas visuales y plásticos de literatura, que dicen: no quiero que ningún editor me diga qué necesito escribir ni cómo lo voy a escribir. Y hacen aparte, tienda aparte, y publican sus propios fanzines porque son artísticos. Este es un poema. Este se llama, esta edición se llama Nua, que es en lengua shuar, mujer. Y es precioso, ya, lo sacamos. Así que, miren, esto no se consigue en todas las librerías, hay que estar pendiente. ¿Qué es lo que vamos primerito? Este ya lo entregamos. Ese ya está entregado. Y el de niño primero también, el de cuentos. Y entonces, vamos ahora, a este nos quedó Manuelita. Uy, qué lindo Esta libro. es una maestra maravillosa, una literata que fue de generaciones, hizo que todo el mundo leyera y escribe una novela, una biografía novelada de Manuela Sáenz. De Manuela Sáenz, pero es genial, te la lees en 10 minutos. ¿Les parece entonces? Exacto, Sí, a ver. yo le iba a decir, Arturo, ¿le parece? Tenemos aquí algunos nombres. Demos dos más. El de Manuela y el de nuestro invitado a propósito del tema que hemos tratado hoy. ¿Qué te parece, Laura? ¿Y otro de niños? Bueno, y otro de niños. A ver, voy a sacar. Entonces, 3 nombres voy a sacar en este momento. A ver. El primero, porque se nos va el tiempo. Marisela Vázquez nos llamó desde Loja. Aquí está el nombre de Marisela. ¿Cuál le damos a Marisela? ¿El de Manuela? El de Manuela. Perfecto, el Muy de bien. Manuela. Vamos a sacar uno más. ¿Quieres sacar tu arte? Hágale. Yo saco así rapidísimo. Ya. Lin. Y dice, Bolívar Toledo de Guayaquil también. Él se va a llevar el de chicos, del libro Muy para niños. bien. Yo te Perfecto. quiero siempre Y también. el último, María Sotomayor de Guayaquil se va a llevar el de cultivos mentales. Perfecto. Entonces, María Sotomayor, te has llevado un libro. Gracias por llamarnos. Y así tenemos que despedirnos. Gracias, Sí, Laurita. nos quedó este. Lo dejamos entonces para la próxima semana. Muy bien. ¿Listos? A leer, que los libros nos acompañen toda la semana. Claro que sí. Nosotros nos despedimos como siempre. Les deseamos un fantástico fin de semana. Muchísimas gracias por acompañarnos toda esta semana. Empezaremos de lunes con medicina. Así es, estamos hablando de las hemorroides. Tal vez usted tiene este caso, alguna persona de su familia, le han hecho la cirugía y le dolió un montón. Hay nuevas técnicas sin dolor. Por supuesto que sí. Eso y mucho más aquí en Al Mediodía este lunes. Le esperamos entonces. Y si subimos la canción, nos despedimos. Vamos a leer. Buen fin de semana. Chao. Fui viajando entre letras, soñé, cada hoja que pasaba la viví, como encuentro